Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterio para tocar esos temas tan importantes que suceden a nivel nacional e internacional. Recientemente ha dado revuelo una noticia y es que el presidente Nayib Bukele envió una propuesta respecto a prohibir todo lo relacionado o todos los grafitis en este caso que tengan mensajes alusivos a las pandillas, pero desde luego también manda un mensaje hacia el periodismo y se dice que se va a castigar a aquellos que siguen hablando del tema entre 10 y 15 años. Nosotros queremos saber, ¿realmente esto es una censura al periodismo? ¿Esto es nada más regular determinados temas y esto realmente va a funcionar o no va a funcionar? Y además, hasta la fecha, ¿realmente están funcionando las medidas y son válidos los pronunciamientos que vienen de parte de la comunidad internacional? Bueno, eso lo vamos a saber en esta ocasión al entrevistar a nada más y nada menos que a la honorable diputada de la Asamblea Legislativa, Anabel Belloso. ¿Qué tal, diputada? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Un placer poder acompañarles. Muy buenas noches a todos y todas, a quienes ya nos sintonizan para informarse justamente de los temas de interés nacional. Es importante tener estos espacios para escuchar las diferentes opiniones y que justamente la población pues se haga su propio criterio. Y gracias por aceptar nuestra invitación, diputada. Entonces vamos entrando en materia, ¿no? Entonces pasa que el presidente Nayib Bukele envía esta propuesta, ¿no? Que es una ley para prohibir grafitis. Pero ¿grafitis qué? Alusivos a las pandillas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir si realmente un grafiti está haciendo alusión, aunque no tengan las letras características de esos grupos delictivos? Bueno, en primer lugar, quiero reiterar a la población que tenemos, al menos como partido, como grupo parlamentario, pues plena conciencia de que el tema de la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas que afecta a la población en su vida cotidiana, que está presente en los territorios. Lo veníamos señalando desde hace muchos meses atrás, con preocupación ante el incremento, por ejemplo, de las desapariciones, el tema de que la gente en el territorio, cuando vas a una colonia, siempre te señala pues con preocupación que siguen asediados por los grupos criminales y que al final es un tema que hay que atenderlo y que hay que atenderlo con la integralidad que requiere. Porque no es cierto que únicamente bajo el esquema represivo, que obviamente debe de ser uno de los ejes, quiero dejarlo claro, con eso se va a eliminar el problema, porque hay otros problemas que lo causan de orden estructural que también deben ser atendidos. Y por lo tanto, desde el inicio, digamos, cuando se vivió hace unos días el repunte de los homicidios, sin duda llamó la atención porque aparentemente había venido digamos, manteniéndose una constante en estos datos, en estas cifras, y que se dé ese tipo de situaciones atípicas tiene a la base algo. Yo creo que las autoridades nos deben como población una respuesta ante qué dicen las investigaciones del por qué ese incremento y del por qué, si se suponía existía un plan, una política en materia de seguridad que es más conocida por toda la campaña publicitaria que ha habido alrededor de ella, se da este tipo de situaciones y se suponía que había control de los territorios por parte de las autoridades. Eso yo quiero dejarlo claro porque se ha tratado también de ubicar que en la mente de la población, que yo sé que la población obviamente no lo ve así porque analiza y va más allá en el análisis de las situaciones, de que si no votas por lo que el presidente ha mandado en materia de seguridad en estos últimos días, es porque estás al favor de las pandillas. Yo de eso lo quiero aclarar. Me deslindo de ese tipo de afirmaciones porque son muy irresponsables, teniendo en cuenta que en otros momentos, cuando incluso el FMLN también gobernó, se hicieron esfuerzos en materia de seguridad ciudadana, que obviamente sabemos que ha sido un flagelo pues a lo largo de los años, que no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero que se le procuró dar la atención necesaria y, como lo digo, desde la integralidad, es decir, prevenir,
obviamente perseguir como se hace de manera combativa, pero también el tema de la atención a víctimas, la rehabilitación y la reinserción, que no vemos que aparezca por estos lados. ¿Y por qué hablo de estos otros ejes? Porque si no se sigue en la dinámica estigmatizadora, sí, de los grupos más vulnerables, de las juventudes, que al final, digamos, viven en zonas o en territorios que obviamente son asediados por pandillas, por estos grupos criminales, y aunque no tengan nada que ver, se pueden ver afectados ante medidas como las que hemos visto que se han aprobado sin una mayor discusión, que es otro elemento que también hay que ponerlo en el centro, porque uno entiende que Nuevas Ideas y sus aliados pues llegan solo a apretar el botón y a hacer lo que le dice el gobierno que hagan. Al final no fomentan un debate real sobre las propuestas con argumentos o el por qué sí se debía, por ejemplo, llegar a la última instancia que desde mi punto de vista es un régimen de excepción. El régimen de excepción es la medida, digamos, la última cuando alguien, un Estado, un gobierno asume y acepta que ha perdido el control de una situación. Entonces, hago todo este antecedente porque al menos estas últimas 2 semanas pues han sido, digamos, en materia de seguridad los temas que han estado en la agenda, principalmente en la agenda legislativa. Y con respecto a eso hay que decirlo que en el caso del régimen de excepción aprobado, que hubiese sido, creo yo, más prudente y conveniente haber hecho una valoración más a detalle sobre qué alcances se necesitaban, qué derechos en todo caso se deberían suspender para poder garantizar el combate, al menos desde una fase a la criminalidad, y que otras cosas quizás no son como necesarias, e incluso en el tema del tiempo, porque son 30 días que obviamente va a durar esa medida, que es lo máximo que la Constitución permite, con posibilidades de prorrogarla, habrá que ver qué dice el gobierno, pero se dejan muchos elementos ambiguos en el aire que se prestan justamente al uso de esa medida o a la aplicación de manera discrecional, y que hemos visto que ha habido denuncias por parte de ciudadanos y ciudadanas donde se ha dicho que hay abuso de poder, teniendo en cuenta que las instituciones de seguridad, en este caso la policía o de la defensa, como es el caso de la Fuerza Armada, han sido en los últimos años por el actual gobierno utilizadas e instrumentalizadas en muchos casos para otros fines y no para lo que debería hacerse. Entonces uno dice, el por qué llegar hasta este momento si hay cosas que el gobierno las pudo estar realizando antes, sin necesidad de un régimen de excepción, por ejemplo, en materia de control de la inseguridad. Entonces, a esto se le vienen sumando otras reformas, ¿verdad?, que se pidieron posteriormente y que de igual forma pasaron por dispensa de trámite 8 el día miércoles de la semana pasada, y esta semana en esta plenaria también se llevaron estas 2 iniciativas específicamente que también han causado mucha preocupación, porque al final no puede ser que bajo la excusa, ¿verdad?, que se supone que se está haciendo un combate contra las pandillas, se violen derechos de la población, porque aquí hay que decir, lo primero es restringirle a la población su derecho a estar informada, su derecho a conocer las problemáticas que se viven en el país. Y no es cierto que porque se le prohíba a un, digamos, medio de comunicación informar, que es parte de su deber, ¿verdad?, que es el otro derecho ahí que se ve afectado, que es el libre ejercicio de la prensa, ¿verdad?, que es en estas 2 reformas que tienen que ver, una con una reforma al Código Penal específicamente, digamos, estableciendo penas de prisión para aquellos que reproduzcan materiales que supuestamente son elaborados por pandillas o que vienen de los grupos criminales o que informen sobre situaciones relacionadas a este problema que vive nuestro país, van a tener posibilidad de ser capturados e incluso que guarden pena de prisión hasta por 15 años. Es algo que sale totalmente de la lógica y no es posible que mientan también para justificar este tipo de medidas. Y digo mientan porque tratan de confundir a la gente diciendo que leyes similares existen en otros países, en otras latitudes. Ponían de ejemplo el caso de Alemania, cuando si la gente se toma el tiempo y va a leer el texto de lo que la ley en Alemania establece en cuanto
al tema de la simbología nazi, que sabemos que pues tiene una connotación muy fuerte por lo que se vivió en esos años por parte principalmente en Alemania, en el caso de los nazis. Pero además que tuvo implicaciones en otras partes también de Europa. Obviamente la redacción es diferente y en ningún momento se limita la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa. Entonces, no es cierto, y a eso iba, que porque no se hable del problema, va a desaparecer. Porque si no, veamos cómo al gobierno tampoco le ha funcionado hacer campañas millonarias bajo un supuesto plan de control territorial, y el plan no funcionó. O sea, podemos ver como el caso inverso, digamos, ¿verdad? Entonces, realmente preocupa porque sin duda se ve pues que la intencionalidad es otra, y es justamente callar a aquellos que de manera objetiva informan. Desde luego. Diputada, vamos a nuestra primera pausa comercial, pero le dejo planteada la pregunta. Entonces, ¿nos estamos enfrentando ante una auténtica amenaza de censura? Bueno, eso hay que discutirlo luego de la pausa comercial. No nos cambien, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos aquí en Criterios, dialogando y analizando todo lo que está sucediendo a nivel internacional con la honorable diputada de la Asamblea Legislativa, Anabel Belloso, a quien también nosotros queremos preguntarle si nos estamos enfrentando ante una auténtica medida de censura hacia los medios de comunicación. Le cedo la palabra, diputada. Bueno, creo que en este gobierno no es solo este momento donde se refleja una clara intencionalidad de censura a las voces que de manera objetiva hacen cuestionamientos y critican cuando obviamente el gobierno actual abusa del poder, viola derechos humanos, concentra ese poder, los recursos, no transparenta, no rinde cuentas. Y digo que es una señal más porque ya en otros momentos ha habido, señales claras donde se han expulsado periodistas extranjeros de El Salvador solamente por pertenecer a un periódico que no le es grato al presidente, por las investigaciones que en diferentes momentos ha presentado, y que hay que decirlo, no solo es en este gobierno, es un periódico que se ha caracterizado por ser muy crítico, por poner, en el centro el periodismo investigativo, y ha dado a conocer en diferentes momentos o señalado situaciones en diferentes momentos que obviamente al final desde la libertad de expresión pues se ha dejado y se ha permitido, pero hoy no es la realidad. Y lo decía yo, pareciera más disfrazar el verdadero espíritu o la intención de estas reformas de esta semana, que obviamente van dirigidas a eso, a la censura, a callar a quienes, dan de manera responsable la información a la población, disfrazándolo bajo el esquema de que es por el tema de las pandillas únicamente. Yo creo que es otro, y lo decía, otra señal más en torno a la poca vocación o la nula vocación que este gobierno tiene por transparentar el ejercicio de sus funciones. Entonces, sin duda, al menos desde mi punto de vista, sí se trata justamente de una ley que restringe los derechos y que primero atenta contra la población en general, porque no es contra un medio de comunicación
específicamente, únicamente la afectación, digamos, sino que es de manera generalizada a la población a la que se le está limitando y violando su derecho a tener acceso a la información que es transmitida a través de los medios de comunicación. Diputada, vamos a materia de derechos humanos, siempre hablando de las medidas contra las pandillas. Se está diciendo frecuentemente que todos aquellos que estén en contra de las medidas es porque automáticamente están a favor de estos grupos criminales o porque dicen que han tenido un supuesto familiar metido en estas estructuras. Perdón. Ahora, lo que se menciona es que la comunidad internacional siempre ha estado en contra de los derechos humanos y que por eso se pronuncian en contra de las medidas que se están aplicando actualmente en el país. Entonces, le pregunto, ¿realmente la comunidad internacional estará en contra? ¿Estará en lo correcto el pronunciarse de que tal vez son medidas excesivas? Mire, la comunidad internacional también se ha pronunciado en diferentes momentos, al menos en la gestión del gobierno actual, porque obviamente miran con preocupación los retrocesos en los que ha caído El Salvador, teniendo en cuenta el antecedente histórico que tenemos. No podemos olvidar la historia porque justamente eso nos ubica en el momento que estamos, ¿verdad?, que vivimos, pero sobre todo nos debe poner en la perspectiva qué es lo que queremos para el futuro o qué es lo que no queremos para el futuro. Y obviamente retroceder en materia de derechos que ha costado incluso sangre a El Salvador tenerlos, como la libertad de expresarte, de organizarte, la misma libertad del ejercicio de la prensa, pues alerta no solo dentro de nuestra frontera, sino que también a nivel internacional. Y me parece una gran irresponsabilidad y falta también de respeto que por parte de las voces oficiales, empezando por el presidente de la República, se ataque y se trate de deslegitimar los señalamientos que se hacen con preocupación y en el marco del respeto de las relaciones internacionales y en el marco del respeto a la soberanía de los pueblos, porque en ningún momento desde una organización cuyo trabajo es velar por el respeto de los derechos humanos, pronunciarse cuando hay riesgos de que esos derechos están siendo violados en un país, no significa que se está haciendo injerencia o que están, digamos, atentando contra la soberanía de un país, ¿no? El Salvador no es una isla, no estamos por allá solitos, formamos parte de todo el conglomerado, obviamente, de países donde hay un marco que rige las relaciones. Estamos adscritos o hemos firmado diferentes convenios a nivel internacional que a la base tienen principalmente el marco del respeto a los derechos humanos. Formamos parte obviamente de Naciones Unidas, hay una Carta Internacional de Derechos Humanos que obliga a que los estados funcionen en ese marco justamente de respeto y garantía de los derechos. Y si hay un momento en el que un gobierno se está saliendo por la tangente, violando estos derechos, obviamente van a salir las voces a pronunciarse y lo hacen desde sus facultades y desde sus campos de acción, porque no solamente son organizaciones de la sociedad civil, digamos, que salen a pronunciarse, que además están siendo también muy estigmatizadas, tratando de deslegitimar, porque yo no creo que una organización internacional obviamente va a salir a pronunciarse con esa preocupación que lo ha hecho porque tenga vínculos con un grupo criminal. Acá es totalmente absurdo e irresponsable que se utilicen esos argumentos únicamente para justificar los abusos que está cometiendo el gobierno actual. Y lo vemos de manera pública el presidente tuiteando o en las conferencias de prensa dando este tipo de valoraciones, cuando lo que hace justamente es verse a la defensiva, porque obviamente sabe que los señalamientos tienen fundamentos, son reales y no le queda más que salir desde esa forma a defenderse, él y los otros que se le suman, ¿verdad?, como replicadoras o repetidoras para tratar de generar la percepción de que obviamente lo que están haciendo no tiene que ver con violación a derechos. Y lo aclaro por lo que ya también decía al inicio, porque hay una gran campaña comunicacional en torno a que si tratas de, digamos, traer a cuenta que siempre hay una base de derechos humanos que respetar, no quiere decir de que al que comete un crimen, al que es delincuente, no se le va a perseguir o no se le va a hacer cumplir una pena apegada siempre a la ley y a la justicia, porque eso es lo que también nosotros debemos
siempre tener en cuenta, porque al final se tratan de procesos que ya están dados por ley, ¿verdad? Que se le debe aplicar la justicia. Y hablar de derechos humanos tampoco quiere decir de que vos avalés que se cometan delitos o que estés del lado de los criminales, no, porque al final se trata de un espectro tan amplio que a la larga muchos de los que se ven afectados en la violación de los derechos humanos son personas que nada tienen que ver con los grupos criminales y están siendo víctimas de las circunstancias de lo que se vive en este momento, justamente porque hay mucha discrecionalidad y ambigüedad en las leyes que se han aprobado o en las reformas que se han aprobado y en la aplicación, obviamente, discrecionalidad de las autoridades, porque ¿quién determina que por la vestimenta únicamente alguien es miembro de un grupo pandillero, es pandillero o no lo es? O sea, es bien complejo justamente la problemática y por eso requiere medidas muy bien analizadas para que se implementen de la mejor forma, para que realmente rindan el fruto que se espera, que es brindar seguridad ciudadana a nuestra población. Y que entiendo que esas medidas ya se habían propuesto durante los gobiernos de Francisco Flores y Elías Antonio Saca, y que era lo mismo, ¿no? Tratar de estigmatizar a la juventud, según entiendo. Sí, es que eso es otro tema. Esto ya está probado en nuestro país, o sea, no tiene nada de novedoso, nada de nuevas ideas, realmente son recetas que ya se han aplicado en otros momentos, que ya hemos visto que no resuelven la problemática en sí, porque díganme si todo ese número de capturas que se han realizado ahorita realmente van a poder terminar en un proceso judicial que logre vincularlos al cometimiento de delitos o a grupos criminales. Habrá que ver. Creo que el gobierno debería ir rindiendo cuentas justo, no solamente anunciando cuántas capturas ha realizado, sino que cuántas realmente de estas personas son miembros de los grupos criminales o de las pandillas, porque al final estamos viendo un refrito, un reciclado justamente de la mano dura, de la supermano dura o de otras medidas que únicamente han servido para agudizar la problemática y no resolverla. Ok, diputada, vamos a una nueva pausa comercial y le dejo planteada la pregunta. Con respecto a la fijación de los precios combustibles, ¿eso realmente nos beneficia a corto plazo o es que a mediano y largo plazo tendrá ciertas consecuencias que aún no podemos visualizar? Eso al volver. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya en el bloque anterior, en los bloques anteriores tocábamos el tema de seguridad y si realmente las medidas políticas están funcionando. Ahora bien, vamos a trasladarnos al tema económico y es que nuevamente ante el conflicto de Rusia y Ucrania vuelven a subir los precios de los combustibles. Desde luego se tomaron las medidas para que los precios quedaran fijados y al menos por el momento no nos afectaran. Pero realmente lo que queremos saber, ¿esto ha sido en efecto un acierto o es que a largo plazo nos irá afectando poco a poco? Eso hay que seguirlo discutiendo con la diputada Anabel Belloso. Diputada. Bueno, en este tema creo que el impacto del alza de los precios, el mismo precio del combustible, es algo que ha venido afectando a la población salvadoreña desde el año pasado. Yo siempre hago énfasis en eso porque pareciera que el gobierno se dio cuenta de que todo estaba más caro desde que se suscitó, digamos, o explotó el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y no es cierto, eso digamos que es un detonante más, pero la situación crítica del bolsillo de las familias salvadoreñas se venía viendo afectada desde el año pasado. Miren, si nosotros en julio del año pasado, junto a la compañera Dina Argueta, habíamos propuesto una medida de carácter temporal para eliminar el IVA a los combustibles, por ejemplo. Habíamos propuesto, entre otras cosas,
el establecimiento de precios de referencia a los insumos agrícolas, que afecta a la producción nacional y que nuestros agricultores dicen, yo ya me pienso 1 o 2 veces si siembro o no, porque no me tiene cuenta, todo está muy caro. Entonces es algo que ya se venía experimentando, pero el gobierno, así como con otros temas, como las desapariciones, las fosas clandestinas, mejor guardaba silencio y no decía nada. Pero bueno, al final llegó, digamos, uno de los momentos donde el alza de los combustibles obviamente fue más sensible a partir de febrero, luego del tema del conflicto entre Ucrania y Rusia, y por lo tanto ellos ya salen diciendo que hoy sí, que van a hacer algo, una medida que en otros momentos incluso calificaban de populistas, de que no se podían hacer, y lo que al final han demostrado es que obviamente sí se podía hacer y que lo que digamos están haciendo hoy justamente lo pudieron haber hecho mucho tiempo antes. Pero al final, igual nosotros las hemos acompañado, creemos que de manera, digamos, temporal y en el corto plazo significan un alivio, pero hay una obligación que el gobierno debería de asumir y es justamente estar ya con un plan claro de cómo, por un lado, sustituye, digamos, ese ingreso que deja de percibir por el cobro de estos impuestos y que obviamente pueden también, digamos, significar la restricción del desarrollo de otros programas o proyectos que el gobierno debería de ejecutar en favor de la gente. Eso por un lado, quizás como en el corto plazo y mediano plazo, establecer medidas alternas. Y hoy también quiero decirte que para eso nosotras, también junto a DINA, presentamos una iniciativa, fue creo que el domingo justamente cuando se aprobó la eliminación del cobro del FEFE y del COTRANS y de otras iniciativas en el marco del tema económico, unas disposiciones transitorias de ahorro desde las instituciones del Estado, justamente para que se eliminen los denominados privilegios. Eso que tanto criticó Nuevas Ideas en la campaña o antes de estar en los espacios donde ahora está, que cuestionaba el tema de viajes, viáticos, combustible, el uso de vehículos públicos, otros temas que no tienen un beneficio directo a la población y que representan gastos millonarios, como es el caso de la publicidad, que en lugar de estar gastando millones ahí, pudiese ahorrarse eso y ser, digamos, un sustituto de este dinero que no se va a percibir por el cobro de los impuestos que se han eliminado del combustible. Y lo digo porque en muchas ocasiones nos decían, es que ustedes son irresponsables, lo que quieren es que el gobierno no tenga fondos, pero por eso presentamos unas medidas alternas. Pero ¿qué ha pasado? Van ya 2 semanas o 3 casi, y esa iniciativa ni siquiera se ha puesto en la agenda de la plenaria para que pase a la comisión respectiva para su discusión. ¿Y por qué Nuevas Ideas niega a la población que estas iniciativas, que son en favor de la gente, se discutan, que las voten en todo caso con argumentos, no por no colocarlas a la discusión? Es un tema en la dinámica legislativa actual que hay que cuestionar, porque al final se tratan de medidas que pueden ser de beneficio para la población, pero que quienes hoy tienen una mayoría en la Asamblea Legislativa y además administran la Asamblea, que es Nuevas Ideas, no colocan los temas en la agenda. Y eso es uno de estos casos. No quieren renunciar a los privilegios. Entonces, esos que tanto cuestionaron deberían ser claros frente a la población y decir el por qué no están dispuestos a, por ejemplo, tener en discusión esta medida. Pero hay algo que también causó, digamos, preocupación en torno a la fijación de precios, que ya fue, digamos, que ellos hubiesen podido tomar una medida de impacto mayor desde el inicio, pero no, vinieron como de manera gradual, midiendo, de a ver cómo iba la cosa. Yo creo que cualquier persona puede tener claro que de aquí, al menos hasta que no se estabilice la situación internacional, el precio del combustible va a seguir subiendo. Eso es pues algo que ya se ha vivido en otros momentos y es difícil que vaya a ser diferente. Entonces el gobierno, desde sus facultades, desde un inicio, pudo haber dicho, mejor congelo el precio aquí. Pero ¿qué pasó? Vimos primero eliminando 2 de las contribuciones, ¿verdad?, que eran, digamos, las que menos impacto tienen porque es un monto fijo, que aunque subiera el precio, 28 centavos era lo que se iba a dejar de pagar y hasta ahí. Luego el IVA, que lo hicieron también diferenciado, no eliminaron todo el cobro, no eliminaron el 13%, que era nuestra propuesta, que tiene dirección directa con el precio, y ahora ya dicen, vaya, vamos a fijarlo.
Pero hay una cosa de fondo, sí, y es que dicen que las empresas, ¿verdad?, las que traen el combustible y de ahí las que la distribuyen, deben de ir aplicando como en efecto, digamos, cascada esa fijación de precio, pero que ellos van a subsidiarlo bajo un mecanismo de que va a permitir que en el momento de que estas empresas quieran hacer realidad el subsidio, lleguen y les digan, miren, yo soy distribuyo combustible o importo combustible y quiero apegarme a lo del subsidio para no trasladarle el costo del incremento del precio a la población, hacer efectivo el subsidio, es que le van a perdonar impuestos. O sea, es el mecanismo de que en lugar de pagar el impuesto que le corresponde, igual deja de recibir el Estado, ¿no? Exacto, entonces a eso voy. Por eso la preocupación es ese compromiso, digamos, o riesgo que se pone de ingresos futuros, porque obviamente el Estado no va a recibir impuestos por parte de estas empresas, sino que lo que va a tener que hacer es como un canje, ¿verdad?, de la deuda de impuestos por el subsidio, por haber dejado de, digamos, trasladarle a la población el incremento. Que por un lado yo debo decir, está bien que a la gente se le haga el beneficio, pero lo que el gobierno ya debería de estar explicándonos es cómo piensa sustituir en el futuro eso que va a dejar de percibir, porque es comprometer ingresos futuros. Y lo que es más riesgoso, que ayer se hizo pública una, yo entiendo que es veraz, vea, yo sé que en las redes a veces circula demasiada desinformación, pero entiendo que una de las empresas salía diciendo que en el reglamento, porque en la ley que se aprobó no hubo mayor desarrollo, ¿verdad?, sino que se quedó que Hacienda iba a, digamos, a determinar todo el procedimiento. Salió diciendo de que hay una excepción en los casos del inventario de combustible que se adquirió antes de esta medida, que se va a vender a los precios de acorde al mercado. Entonces, ¿cómo es que se está implementando? ¿Realmente va a tener el impacto que se quiere en la población? Creo que al no especificarlo desde la ley es lo que pasa, ¿verdad?, que se presta a que se pueda aplicar de diferentes formas y a la larga quién sabe si se le va a lograr aplicar el beneficio o no a la población. Hay multas incluso, hay que decirlo, porque se aprobaron también multas, pero lo importante aquí es que el gobierno debe estar haciendo ya un plan de ordenamiento de las finanzas públicas. Por el lado de los ingresos, que tiene que ver con el tema de los impuestos, por el lado del gasto, es prioridad que este gobierno priorice el gasto. No es posible que se continúe en una dinámica donde hay gastos que no traen beneficio a la gente. El mismo tema del Bitcoin, aquí podría ser un tema en discusión, claro que es muy amplio, no nos vamos a meter, pero eso debe ser analizado. Y la otra variable que es imposible dejar de lado es el tema de la deuda. Entonces, este tipo de medidas obviamente comprometen recursos futuros, pero lo que el gobierno debería de estar ya claro con un plan es cómo voy a sustituir lo que va a dejar de percibir por ese subsidio. Diputada, vamos a trasladarnos a otra pausa comercial y le dejo plantear la pregunta. Ya que la suspensión de estos impuestos es temporal, ¿qué va a pasar cuando el tiempo se agote? ¿Realmente lo van a sufrir las familias salvadoreñas? ¿O es que probablemente ya habrá un plan que los pueda beneficiar? Eso, al regresar de la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya que estamos hablando en materia económica sobre cómo nos ha afectado de una u otra manera el hecho de suspender el precio, los impuestos que tenían los combustibles, también nos preguntamos, ya que esta suspensión es temporal, ¿qué va a pasar con el bolsillo de las familias salvadoreñas una vez que este tiempo se agote y los impuestos vuelvan a los combustibles? Sigamos analizando esto con la diputada Ana Belloso. Bueno, sin duda, medidas temporales, obviamente el alivio es así, es temporal, es a corto plazo, pero el gobierno debe tener
realmente un plan que ayude a salir de la fuerte crisis económica. Hay que decirlo, el tema del impacto de la pandemia, la inflación y otras variables que influyen justamente en la crisis de la economía que hoy vivimos, y no solo a nivel macro, sino que en la economía familiar, o sea, el bolsillo de la familia salvadoreña, donde siguen habiendo despidos desde el sector público injustificado, afectando el ingreso de las familias y otro tipo de situaciones más que son obviamente problemáticas que enfrenta la gente en el día a día y que pareciera que el gobierno pues no les presta la atención. Se hace el del ojo pacho, como se dice en buen salvadoreño, y no se ve que haya un plan real, porque el gobierno prácticamente le ha apostado todo al tema del Bitcoin, pero yo quisiera saber cuánto realmente de todo ese desfile que hemos visto de extranjeros aquí, además que utilizando fondos públicos para andarlos llevando en helicópteros de la Fuerza Armada o para darles recepciones, ¿verdad? Eso ya se tradujo realmente en inversión. ¿Qué esquema de desarrollo queremos? Porque por un lado que se aplique, digamos, política pública o que se fomente un tipo de inversión que a la larga únicamente va a beneficiar a unos pocos, pero no se va a trasladar realmente a un tema de beneficio generalizado de la población, no tiene que ver con un planteamiento real de desarrollo económico inclusivo, y eso es lo que tenemos principalmente como reto, y que lo dicen incluso organismos internacionales como la CEPAL, que hay que seguir fomentando programas o proyectos que protejan a la población más vulnerable. Y acá hay que decirlo, hay programas sociales que existieron en los gobiernos nuestros que han quedado prácticamente eliminados o se les ha reducido su alcance, y por lo tanto, si una medida de alivio temporal obviamente va a tener un efecto justamente en ese tiempo, pero debemos procurar desarrollar política pública que permita realmente ir saliendo de este problema, porque el tema del crecimiento económico del 2021, que se hizo un gran alarde, ¿verdad?, tiene a la base un rebote que se dio a nivel de todo el mundo, en el sentido de que en el marco de la pandemia en el 2020 obviamente hubo una inyección de recursos como nunca, hubo en este caso un incremento para El Salvador de las remesas, que hay que decirlo que es otro de los elementos que en nuestra realidad pues tiene un peso sustancial, es casi un presupuesto general de la nación. Solo el año pasado fueron más de 7.500 millones de dólares que se recibieron en remesas, y que por lo tanto hay situaciones que deben ser atendidas, no en el esquema de la temporalidad, que como lo digo, y las hemos acompañado, las iniciativas, para también quitar de la mente de la población que nunca votamos por nada, porque hay una intención también. Y que no son una oposición propositiva. Exacto, hay una intención, una mala intención, sí, mejor dicho, de decir de que nos oponemos por oponernos y nos oponemos a todo. Eso es mentira. Además, proponemos, si este tema del combustible el año pasado lo habíamos propuesto nosotros y no se había discutido. ¿Qué pasa además realmente con otros servicios básicos? La electricidad, se aprobó algo en materia de esto, de la energía, pero realmente se va a traducir en el recibo de la luz para la gente, va a haber una disminución. En el tema del agua también, o sea, hay otros aspectos que no están siendo tomados en cuenta. Y es que yo digo algo, este gobierno, ya casi 3 años de este gobierno, realmente no tiene un plan, no tiene un plan. Y es que dicen que hay planes, pero los declaran en reserva. Entonces, ¿qué garantías hay de que realmente existen? ¿O cómo puedes ir midiendo los resultados si no les das el derecho a la población de conocer el plan que se supone tenés? Porque así pasó con el Plan Control Territorial. Se negó que la población conociera realmente su contenido, sus alcances, cómo lo pensaban aplicar. En el tema de salud ha sucedido igual, en el tema de economía también. Por lo tanto, no es cierto que el plan que utilizaron para la campaña en el 2019 va a ser el mismo del gobierno, porque hay una realidad que se impone. Hay que actualizarlo de acuerdo a las situaciones y problemáticas que vivimos luego de la pandemia, ¿verdad? Hay retrocesos marcados en materia de pobreza y de desigualdad, sí, que para El Salvador, según los datos de la CEPAL, dicen que hemos retrocedido entre 7 a 9 años en indicadores de pobreza y de desigualdad. Solo en los últimos 2 años. Exacto, solo en los últimos 2 años.
es un tema alarmante, porque entonces en lugar de estar atendiendo a estos grupos más vulnerables, que son los que primero obviamente padecen el tema económico, no se hace, sino que pareciera que solamente hay otra realidad, otra burbuja, donde el tema Bitcoin, la Bitcoin City y otras cosas más son el centro. Pero la población no me dejará mentir, aunque hayan descargado la aplicación relativa a la billetera del Bitcoin, no es algo a lo que se le dé el uso diario, porque aquí en El Salvador la realidad es que la gente va día a día, o sea, la mayor parte de la población trabaja diariamente y gana, en el día, y en ese día lo utiliza para la comida, para pagar responsabilidades. No tiene la posibilidad de decir, voy a meter los $5 que gané hoy ahí en la billetera, en Archivo Wallet, además de todos los problemas que esta tiene en materia de seguridad, porque se ha dado usurpación de identidad, movimientos que la gente no ha realizado, para decir, voy a esperar que el Bitcoin suba para poder sacar esos 5 pesos que se me hagan 10. No es la realidad salvadoreña. Entonces, ¿qué apegado a nuestra realidad de la economía de la gente están implementando? Prácticamente nada. Y aunque estas medidas temporales, como su nombre lo dice, pueden aliviar momentáneamente, a la larga deben ir acompañadas de otras medidas para que no se vuelvan una afectación, porque no es cierto de que lo que hoy se deja de percibir, obviamente no lo va a pagar nadie. Ese subsidio que se va a dar a las empresas lo vamos a pagar todos y todas de nuestros recursos. Entonces es un tema muy complejo que sin duda requiere una atención urgente, y pareciera que el gobierno pues pasa desapercibida esta situación, no le presta la atención necesaria, y quienes obviamente siguen pagando los platos rotos y apretándose el cincho realmente es la población y no el gobierno. La medicina amarga que el 1 de junio del 2019 el presidente anunció es esto que vive la gente en el día a día. Desde luego. Vamos a nuestra última pausa, diputada, y ya volvemos con más aquí en Criterios. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Siempre en materia de carácter económico nos interesa saber, desde la oposición, qué propuestas se han planteado o se han puesto sobre la mesa para tratar esta crisis económica. Diputada. Bueno, desde el año pasado uno de los ejes, digamos, primordiales en el caso nuestro ha sido el tema económico, sí. Principalmente aquello que vaya orientado a aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Presentamos propuestas de reformas, por ejemplo, el Código de Trabajo en torno al salario mínimo. Hay que decir lo que hablamos nosotros primero de este tema antes que el presidente saliera de manera abrupta diciendo que iba a haber un incremento sin haber hecho, digamos, todo un proceso de estudio, porque obviamente se debe hacer desde el Consejo Nacional del Salario Mínimo, donde hay una representación plural, ¿verdad?, de trabajadores, gobierno y la empresa privada, obviamente, sí, para llegar a los mejores acuerdos, teniendo a la base si el incremento realmente va a ser sustancial para cubrir lo que la canasta básica hoy representa para la familia. Pero nuestra propuesta va orientada, y todavía es válido que ojalá la estudiaran porque no la han estudiado, que el código actualmente establece que este salario se debe revisar cada 3 años. Y es algo que es desapegado de la realidad, porque obviamente sabemos la dinámica en la que hoy vivimos, cómo cambian los precios, el costo de la vida, y que por lo menos esa revisión, es nuestra propuesta, debe ser cada año, sobre la base de un estudio, de un análisis, y además que se diga, ¿verdad?, que va a haber un incremento al menos cada 2 años. O sea, si se revisa anualmente y ahí se determina de que todavía, digamos, no es que se apega el salario al costo de la vida, pero que a 2 años sí deba de haber un incremento. Entonces eso no se ha revisado, no se ha estudiado, no se ha analizado,
y de lo que se cuestionó por parte de algunos sectores el año pasado en torno al incremento, que obviamente nosotros creemos que deben haber incrementos al salario mínimo de manera regular, fue eso, de que no se hiciera sobre la base de un análisis o estudio. Lo otro que lo mencioné hace un momento y que me parece que es oportuno hacerlo es el establecimiento de precios de referencia a los insumos agrícolas, las semillas, el abono, los fertilizantes, los fitosanitarios, creo que se llaman nosotros, que están con los precios más altos de la región y que limitan la producción nacional, y ahí está la ley. ¿Y qué pasó en esto? Dijeron que era una buena ley. Ahí están los videos, si alguien los quiere buscar, en la Comisión de Economía. Luego la trasladaron a la Comisión de Agropecuaria, pero lo que dijeron es que ellos estaban trabajando una ley. No me extrañaría que cuando presenten algo prácticamente sea el mismo contenido, deslegitimando una iniciativa que no viene de DINA, que no viene de ANADEL, viene de una de las organizaciones de trabajadores agropecuarios del país, que son los que la presentaron y nosotros obviamente la firmamos. Pero habrá que ver, hay mucho que se puede abordar, y yo lo que creo que sí se debe pedir por parte de la población es que todas las iniciativas sean abordadas, que no haya ese tipo de manejo discrecional de que solo las que vienen del presidente o de Nuevas Ideas son las que discutimos y analizamos, sino que se analicen todas, y que si en el debate obviamente se argumenta de que no es necesaria, pues ahí que sea el tema de que una, digamos, no se apruebe, pero que no sea bajo esta mecánica, porque no se trata de eso un órgano de Estado que tiene, digamos, la obligación de conocer iniciativas de ley, debatirlas y obviamente aprobarlas o no. Desde luego. Diputada, se nos ha terminado el tiempo, pero ha sido un verdadero placer haberla tenido en nuestro programa y esperamos tenerla próximamente para seguir analizando más criterios. Al contrario, el placer ha sido mío. Gracias nuevamente por el espacio. Es un gusto poder compartir con la población sobre estos temas. Muy buenas noches para todos y todas. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta noche. Y recuerde, como siempre, que el criterio en materia económico, político, social, salud, educación, lo que sea, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.